en el departamento de sismología de Japón, con honores, según entiendo. Felicidades también desde ya a la máster. También tiene un técnico en evaluación de riesgos naturales en Italia. Agradecemos y le dejamos la palabra, máster Mónica. Buenas tardes, muchas gracias a todos los presentes y gracias, Roxana, por la presentación. Voy a empezar a compartir pantalla para poder dar inicio a la ponencia. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Ahorita se ve. Sí, se ve. Bueno, la ponencia es titulada Importancia de la gestión integral de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Primero quisiera empezar definiendo ciertos conceptos con un glosario. Ciertos conceptos básicos que voy a estar repitiendo bastante durante el desarrollo de la presentación. El primer concepto es el riesgo. Riesgo es la probabilidad de que se produzcan muertes, lesiones o destrucción y daños en bienes en un sistema, una sociedad o una comunidad en un periodo de tiempo concreto debido a un evento específico. Como ven, el riesgo engloba diferentes factores. Uno es los peligros, conocidos también como amenazas. Otro es la vulnerabilidad y el otro es la exposición. Matemáticamente hablando, el riesgo se puede expresar en función de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Entonces ahora definamos qué es una amenaza. Una amenaza también se conoce como peligrosidad. Este es un proceso, fenómeno o actividad de origen natural o humano que puede causar pérdidas de vidas, lesiones u otros efectos negativos, ya sea en la salud o daños en las propiedades, en la infraestructura, en cualquier medio de subsistencia. También puede causar interrupción de prestaciones de servicios y recursos ambientales. La exposición es la presencia de personas o especies, ecosistemas, infraestructura. También puede ser activos económicos, sociales o culturales en el lugar donde, en cierto lugar, los cuales podrían verse afectados ante la presencia de una amenaza. Y la vulnerabilidad son las condiciones determinadas por ciertos factores, ya sean físicos, sociales, económicos o ambientales, que aumentan la susceptibilidad de todo aquello que está expuesto. Entonces, todos estos factores están bastante relacionados entre sí, pero por separado no representan ningún problema. También yo aquí en esta ecuación agregué otro nuevo término, que es la capacidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad son fortalezas, atributos, recursos y otros aspectos disponibles dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, organización. Y todos estos atributos pueden utilizarse para la consecución de ciertos objetivos acordados. Aquí yo quisiera que entendiéramos la capacidad como la respuesta de las instituciones. También si lo que nosotros queremos es cuantificar el riesgo, lo podemos expresar en términos económicos y podemos considerarlo como las pérdidas potenciales anuales ocasionadas por un evento. Y esto sería igual a la multiplicación de la probabilidad de excedencia anual de daños por evento, por X evento, que esto sería la amenaza, multiplicado por las pérdidas económicas generadas por los daños que han sido ocasionados por este X evento. También se puede graficar y el riesgo sería el área bajo la curva de estos dos factores, que son la probabilidad de excedencia y las pérdidas económicas.
Otros términos que voy a estar utilizando repetidamente son el de desastre, preparación, prevención, rehabilitación y reconstrucción. Desastre lo podemos definir como una situación, cualquier contexto o proceso que se ve como desencadenado, desencadenado como resultado de la manifestación de un fenómeno peligroso. O sea, aquí en este caso nosotros nos vamos a enfocar únicamente a fenómenos de origen natural, que estos, al encontrar las condiciones propicias de vulnerabilidad, que era lo que les estaba explicando, y ya sea en población o en infraestructura, puede causar alteraciones graves en las condiciones normales de funcionamiento de la zona afectada. Ahora bien, preparación son las medidas que tienen por objetivo organizar y facilitar los operativos se puede decir, para un aviso oportuno, para un salvamento o rehabilitación de la población y de la economía en caso de algún desastre. Esto se lleva a cabo mediante la organización y planificación de las acciones de alerta, evacuación, búsqueda, rescate, también socorro y cualquier otro tipo de asistencia que deben de realizarse en caso de emergencias. Ahora bien, la prevención son todas las medidas que forman parte del proceso de reducción de desastres, en particular de la gestión de riesgos de este desastre, del desastre que vayamos a estar analizando, y que deben de llevarse a cabo con el fin de evitar que se produzcan daños, pérdidas que conlleven a situaciones potenciales de desastre. Y con esto nosotros podemos, no me gusta mucho la palabra prevenir, porque es bien difícil prevenir daños, pero sí podemos mitigar, o sea, podemos como suavizar los efectos de los desastres. El término de rehabilitación nosotros lo vamos a entender como las acciones que se realizan inmediatamente después del evento. Estas se realizan como para atención a la emergencia y procuran la restauración de los servicios básicos afectados por el desastre. Aquí nosotros es donde evaluamos los daños y atendemos a la población afectada. Esos son, bueno, el término rehabilitación nosotros lo podemos aplicar a corto plazo. Ya el término de reconstrucción son medidas a largo plazo y son todas aquellas acciones orientadas a la reposición, cuando es posible, por supuesto, de los bienes materiales destruidos o deteriorados debido a los efectos de los desastres. O sea, digamos, en caso de un terremoto, la reparación de todos los daños ocasionados por el terremoto en edificaciones. Esta fase también da la oportunidad de poder reconstruir adoptando nuevos criterios o tomando mayores medidas para poder prevenir o poder mitigar los desastres en un futuro, en otro futuro evento. O sea, con esta etapa de reconstrucción, con este concepto también lo podemos aplicar a que se reduzca la vulnerabilidad en efectos futuros. En eventos futuros, perdón. Ahora bien, ahora quiero que clasifiquemos las amenazas naturales. O sea, nosotros tenemos diferentes tipos de procesos hidrometeorológicos, procesos de geodinámica externa y procesos de geodinámica interna. Los procesos hidrometeorológicos pueden ser procesos globales, regionales o locales, en los que podemos encontrar variabilidad climática, el fenómeno del Niño, convergencia intertropical, ondas, ciclones, tormentas tropicales, vaguadas, tornados, frentes polares, que en nuestro caso no se da, tormentas, que todo esto puede ocasionar lluvias intensas o sequías o vientos. Y esto trae consigo extremos en el balance hídrico, avenidas, inundaciones, aumento o descenso del albedo, degradación de tierras, etc. En cuanto a los procesos de la geodinámica externa, nosotros podemos encontrar los procesos de erosión y deslizamientos, que estos juntos crean los flujos torrenciales. Y todo esto trae consigo
puede traer consigo pérdida de suelos, de los nutrientes, socavación de laderas, degradación de tierras, agradación, represamiento de cauces fluviales, sedimentación o deyección torrencial. Y también tenemos, por último, los procesos de la geodinámica interna, en los cuales encontramos la sismicidad y el volcanismo. Con la sismicidad viene consigo la vibración del terreno, amplificación de ondas sísmicas, aceleraciones y la intensidad, que es lo que nosotros sentimos ante el movimiento de terrenos que se da por un terremoto. Todo ello puede ocasionar ruptura de suelos, licuación o licuefacción, deslizamientos, también tsunamis, levantamientos o hundimientos de tierra. Y el volcanismo trae consigo erupciones, flujos de piroclastos, coladas de lava, tsunamis, emisiones de gases o de vapor, lluvia ácida, fusión de glaciares, lahares, también caída de cenizas, etc. Esta es una frase que a mí me gusta mucho. La civilización existe por consentimiento geológico sujeto a cambios sin previo aviso. Esta frase la dijo el historiador William Durant y definitivamente yo considero que esto es aplicable a El Salvador, ya que la historia del país ha sido fuertemente marcada por erupciones volcánicas y por terremotos. Ahorita solo digo erupciones volcánicas y terremotos porque la frase se refiere a eventos geológicos, pero también ha sido marcada por fenómenos hidrometeorológicos y otro tipo de fenómenos también. Entonces yo creo que, retomando esta frase, los terremotos son una de las amenazas que pueden llegar a ser más destructivas y como profesionales creo que este es el desastre para el que mejor tenemos que estar preparados, más que todos los ingenieros civiles, ya que un terremoto puede ocasionar un retroceso del país en años de desarrollo, ya que son eventos destructivos e impredecibles. Ahora les voy a hablar un poco de los aspectos generales del Salvador. Bueno, tenemos una expansión territorial de 21,000 kilómetros cuadrados, contamos con 14 departamentos, 262 municipios. Nuestra población es de, bueno, este dato creo que no está actualizado, pero aproximadamente 6.45 millones de habitantes, de los cuales 60% viven en el área urbana y casi 40% viven en el área rural. O sea, tenemos una densidad poblacional de aproximadamente 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Del PIB, un 21.4% corresponde al comercio, un 20.1% corresponde a la industria, el 17.7% a la administración pública, un 10%, casi 11% a la agricultura, 8% a transporte y comunicaciones, 3.4% a construcción, etc. Y de la cobertura de suelos tenemos un 33.9% de suelo cubierto de bosques, un 41.4% del territorio es ocupado por la agricultura, un casi 4% por urbanización y de otras ocupaciones son un casi 21%. Entonces, estos datos serán importantes para poder introducir esta otra diapositiva. De todo ese PIB que les estaba mencionando, un 96.4% de todo es generado en áreas de riesgo. Un 95.4% de la población vive en áreas susceptibles o áreas de riesgo. O sea, ese porcentaje de población, casi toda la población salvadoreña, está asentada en áreas de riesgo. Un 88.7% del territorio está en riesgo, en diferentes tipos de riesgo, por supuesto, pero sí está en riesgo por amenazas naturales. Un 70% del territorio es susceptible a sequías meteorológicas y un casi 40%, o sea, un 38% del territorio tiene alta susceptibilidad a deslizamientos y por eso es que nosotros en épocas lluviosas escuchamos a cada rato noticias o leemos a cada rato noticias de que hay deslizamiento en tal lugar, en Los Chorros, en X lugar, en este otro lugar, porque un casi 40% del territorio tiene susceptibilidad. Y un 10% del territorio es susceptible a inundaciones, y esto es más que todo en el área metropolitana.
Y ahora les quiero mencionar un poco acerca del índice de riesgo climático global. Esto es un índice creado por Germanwatch Global Climate Risk Index. Este indica el nivel de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos climáticos extremos que los países deben entender como una advertencia para estar preparados para eventos climáticos más frecuentes o severos. Entonces nosotros podemos observar que en el 2009 nosotros ocupamos la posición número 1 en este ranking. O sea, éramos el país más susceptible, éramos el país con más riesgo ante variaciones climáticas, ante los efectos de las variaciones climáticas, perdón. A lo largo de los años hemos estado subiendo y bajando en este índice. En el 2010 ocupamos la posición número 36, en el 2011 la posición número 4. Esto quizás se vio afectado por los fenómenos tropicales que tuvimos en ese tiempo, creo que era la tormenta tropical 12E. En el 2012 ocupamos la posición 141, que es la más alta desde el 2009. En el 2013 la 125, en el 2014 la 61, luego la 47, 110, 98, 30 y actualmente la 103. Digo actualmente porque aunque diga año 2019, este dato lo dieron, no sé si este año o el año pasado, pero por lo menos el del 2020 todavía no lo han publicado. Entonces, ¿a qué se debe que suba o baje nuestra posición? A las medidas que se toman para contrarrestar o para mitigar estos efectos. Esto lo tomé del Ministerio de Medio Ambiente y me pareció bastante interesante cómo resumen las amenazas naturales que tenemos aquí en el país. Podemos ver que tenemos 590 ríos y riachuelos, 58 cuencas y 10 regiones hidrográficas en el país. Un 10% del territorio está en moderada susceptibilidad a inundaciones, 8% en alta y 7% en muy alta. 900,000 personas están expuestas a susceptibilidad alta y muy alta a inundaciones. 70,000 viviendas aproximadamente son más vulnerables, 70,000 viviendas más vulnerables y expuestas a susceptibilidad alta y muy alta a inundaciones. Esto creo que está un poco mal redactado. 8,500 hectáreas expuestas a susceptibilidad moderada a inundaciones, casi 30,000 a alta y 20,000 a muy alta. También tenemos 12 zonas de enjambres sísmicos, 63% del territorio experimenta una amenaza sísmica alta o muy alta y un 37% amenaza moderada. También tenemos como 350,000 viviendas vulnerables expuestas a amenaza sísmica y 4 millones de personas expuestas a amenaza sísmica alta y muy alta. Tenemos más de 6 volcanes activos y 1.3 millones de personas residen a menos de 10 kilómetros de un volcán históricamente activo. El 90% del país está cubierto por rocas y suelos de origen volcánico. Esto es bastante importante, ya que, hablando de terremotos, este tipo de cobertura, este tipo de suelos, dan origen a mayores amplificaciones sísmicas. O sea, cuando ocurre un terremoto, las ondas sísmicas viajan y cuando pasan por este tipo de suelos, que, por ejemplo, en Ilopango hay ceniza volcánica, estos suelos tienden a amplificar las ondas sísmicas, por lo tanto, los efectos de los sismos son mucho mayores en estos sitios. La intensidad es mucho mayor. También tenemos 8 zonas críticas por deslizamientos generados por lluvias. Hay 4 zonas climáticas y tenemos una precipitación promedio anual de 1.863 milímetros. El 85% del total de la lluvia proviene de chubascos, tormentas eléctricas y el otro 15% de temporales. Aquí quiero aclarar un poco esto de milímetros de lluvia. 1 milímetro de lluvia, por si algunos no tienen conocimiento de esto, 1 milímetro de lluvia se traduce como 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. O sea, si tenemos
10 milímetros por hora de lluvia, eso ya sería intensidad, significa que en una hora, en un espacio de 1 por 1, o sea, de 1 metro cuadrado, habrán caído 10 litros de agua. Así que entendemos aquí como 1863 litros de agua por metro cuadrado, en 1 metro cuadrado, perdón. Y por último, tenemos que el 70% del territorio es susceptible a sequía meteorológica débil o mayor, 53% moderada o mayor y 35% a sequía meteorológica fuerte. Ahora les voy a dar un resumen de los mayores desastres en El Salvador. Tenemos, este es un resumen de los impactos económicos ocasionados por eventos extremos. Los desastres, además de las pérdidas directas en infraestructura y vidas humanas, tienen graves consecuencias para el crecimiento del país, ya que generan problemas financieros, también sociales, sanitarios, problemas ambientales, problemas que afectan la inversión social y la fuente de empleo, o sea, interrumpen la producción del país, también acentúan la vulnerabilidad existente e impiden el desarrollo sostenible del país. Entonces, podemos ver aquí que los eventos que han generado más daños y pérdidas económicas son los terremotos. Tenemos el terremoto del 86 y los terremotos del 2001, que en ese entonces el del 86 tuvo unas daños y pérdidas valorados en un 24% del PIB del año antes del desastre, o sea, del 85. Aunque la ocurrencia de un terremoto no se puede producir y los efectos siempre los vamos a sentir, nosotros tenemos que tomar medidas, podemos hacer estudios, podemos estimar de manera aproximada los efectos que vamos a experimentar y proponer estas medidas de mitigación que no solo deberían de ser no solo deberían de ser propuestas, sino que deberían de ser adoptadas para poder prevenir estos efectos. Entonces, el análisis de amenazas debe de ser un punto de partida para la definición de medidas tanto de reducción como de preparación. Tenemos un poco otras estadísticas que dicen que entre 1990 y 2014, de todas las muertes ocasionadas por desastres naturales, un 40% fue por terremotos, un 27% por inundaciones, 26% por deslizamientos, 3% por tormentas eléctricas, 4% por otro tipo de eventos. Y de las pérdidas económicas por desastres naturales, 86% del total fue por terremotos, 10% por inundaciones y 4% por otro tipo de eventos. Tenemos aquí unos cuantos eventos hidrometeorológicos que han afectado fuertemente al país. Tenemos el huracán Mitch del 98, tuvo una duración de 7 días y una precipitación máxima de 861 milímetros. El Stan en el 2005 tuvo una duración de 6 días y precipitaciones de 805 milímetros. Ida en el 2009 duró 3 días y tuvo unas precipitaciones máximas de 483 milímetros de agua. Esto ocasionó el deslave de San Vicente en ese año. Tenemos Ágata en el 2010, que duró 8 días y tuvo precipitaciones máximas de 672 milímetros. La tormenta tropical 12E, que es de las que les hablaba cuando en el ranking de riesgo climático estábamos en primer lugar, fue ocasionado, déjenme retroceder para poder indicarles bien. Sí, estábamos en cuarto lugar, que fue ocasionado por este evento tropical. Tuvo una duración de 10 días y miren la cantidad de lluvia, fue 1.500 milímetros. Y la tormenta Amanda en el 2020 tuvo una duración de 7 días y tuvo precipitaciones máximas de 1.000 milímetros de agua. Bueno, debido a su ubicación, El Salvador es un país el cual presenta una actividad muy alta sísmica. Se ubica en el cinturón de fuego del Pacífico,
que es la zona con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Está rodeado por varias placas tectónicas y está integrado por varias capas terrestres que cuando éstas se acomodan, que son las placas, provocan sismos de variada intensidad. Perdón. Podemos observar aquí que una de las fuentes sísmicas del Salvador es el proceso de subducción de la placa tectónica de Cocos con la placa del Caribe. Pero también parte de la actividad sísmica del Salvador está asociada a la activación de fallas geológicas locales. Estas fallas geológicas locales son fracturas en la corteza terrestre, son estas, a lo largo de la cual se mueven bloques rocosos separados por esta falla, y que cuando estas se mueven ocasionan sismos, que no son de tan alta magnitud como los sismos ocasionados por el movimiento de las placas tectónicas, pero sí son sismos más superficiales que pueden generar incluso más daños. Y aquí está un resumen de los eventos sísmicos más relevantes. Aquí podemos destacar el evento de 1917 que ocasionó 1050 muertes, el evento del 86, que este fue un evento local, o sea, por fallas geológicas, y ocasionó 1500 muertes. Pueden ver que su magnitud fue de 5,7 y comparado con el evento del 2001, que fue de 7,7, es mucho menor la magnitud, o sea, la liberación de la energía, la cantidad de energía que liberó fue mucho menor, pero ocasionó muchas más muertes porque influyen diferentes factores. Uno de ellos es la fuente sismogénica, que es lo que les explicaba. El del 86 fue de origen local y el del enero del 2001 fue fue de origen por la fuente de subducción. Y si observan las profundidades, la del 86 es de 8 kilómetros y la del 2001 es de 56 kilómetros, por lo que el del 86 fue muchísimo más destructivo, además de que tuvo el epicentro en el área metropolitana de San Salvador, o sea, ocasionó muchísimas muertes, muchos daños en la infraestructura, a comparación con el de enero del 2001, que igual ocasionó una gran cantidad de muertes. O sea, fue el terremoto de mayor magnitud que hemos tenido, fue el terremoto de mayor magnitud que hemos tenido, pero no el más devastador. Tenemos algunas fotografías del terremoto de 1986, fue un 10 de octubre. Y bueno, todo esto es en el centro de San Salvador. Y aquí están los terremotos de enero, el del 13 de enero y el del 13 de febrero. El del 13 de enero, como les mencionaba, fue por subducción. Y el del 13 de febrero fue de origen local, así como el del 86. Ahora vamos a continuar con ya en sí la gestión integral de riesgo de desastres en El Salvador. ¿Qué es la gestión integral de riesgo de desastres? Es un proceso bien planificado para detectar a tiempo los diversos riesgos que pueden afectar a las comunidades, como por ejemplo riesgos meteorológicos, climáticos y antrópicos que son los generados por el hombre. Bueno, en este caso, efectos en la naturaleza por la contaminación generada por el ser humano. La gestión integral de riesgo es importante porque nos ayuda a identificar, analizar, evaluar y responder ante riesgos. Y así podemos establecer estrategias para prevenir desastres. O sea, podemos influir en la toma de decisiones. O sea, la finalidad en sí es la reducción, prevención y control permanente del riesgo de desastre en una sociedad. O sea, esto es un proceso bien planificado. Hay 4 formas de hacer gestión integral de riesgos. Tenemos diferentes fases. Tenemos la gestión reactiva, la gestión correctiva, la gestión prospectiva y la gestión local del riesgo. La gestión reactiva, nosotros la aplicamos cuando reaccionamos, o sea, su nombre lo dice, es de reacción. Cuando reaccionamos y tomamos medidas de emergencia ante un fenómeno que nos está impactando y así reducimos las pérdidas de vida y daños materiales. Esta se basa en la gestión de emergencias y crisis y comprende la ejecución de medidas para poder minimizar las pérdidas o daños probables.
incrementar también la resiliencia, la capacidad de respuesta, implementar también sistemas de alerta temprana, fortalecer la preparación para respuesta y aseguramiento. Entonces aquí, esta se da cuando el fenómeno ya ha azotado al país o la región. O sea, esto es una acción inmediata cuando estamos sufriendo los efectos de una amenaza. Por ejemplo, cuando nos impacta que una onda tropical, una tormenta, un huracán, esos son fenómenos que por lo general tienen duraciones prolongadas, que nos dan un margen para poder actuar cuando nos han atacado y son más catastróficos de lo que esperamos. Como por ejemplo, bueno, si sufrimos un huracán, podemos enviar brigadas de rescate, enviar personas a albergues cuando se han visto afectadas, si es que no se hizo antes con la gestión correctiva. Prospectiva. En el caso de un terremoto, es más difícil porque esto no es de larga duración, sino que es un evento que dura unos cuantos segundos. Entonces lo que se hace es enviar, así como con los huracanes, brigadas de rescate, enviar bueno, para la gestión de escombros, crear albergues, etc. La gestión correctiva implica intervenir sobre el riesgo existente. O sea, con base a los análisis de vulnerabilidad, las evaluaciones de riesgo, también diagnósticos situacionales, se puede llevar a cabo este tipo de gestión. Es determinante que se identifiquen los tipos de vulnerabilidades y los factores conducentes. Esta comprende como la jerarquización, por decirlo así, de los factores de vulnerabilidad y sus intervenciones, así como la adopción de un programa de mitigación. Por ejemplo, ahora que lo recuerdo, tenemos bastante alta actividad en el volcán Chaparrastique, que es el de San Miguel. Entonces, la erupción del volcán de Chaparrastique es un riesgo para la gente que vive cerca. Para aplicar la gestión correctiva, primero se tendría que analizar los daños que puede causar la erupción y después se hacen una lista de los riesgos y vulnerabilidades de la zona, o sea, las familias que serían afectadas y que no tienen otra vivienda para mudarse, el número de casas afectadas, etc. Y al final se puede construir un programa de mitigación a partir de estos datos. También tenemos la gestión prospectiva. Esta se interviene sobre el riesgo que aún no existe, pero que podría crearse con el desarrollo de nuevas construcciones y proyectos. O también por el azote de un evento inesperado. Por ejemplo, la construcción de una residencial en una montaña, bueno, nosotros tenemos el escenario de que va a haber tala de árboles. Esto va a afectar zonas aledañas que viven debajo o a las faldas de la montaña. Va a generar riesgo por deslaves, derrumbes, deslizamientos, fragilidad ante terremotos. O sea, van a haber muchos problemas de erosión, etc. Entonces, esta gestión prospectiva nos permite tomar acciones y poder planificar para prevenir un riesgo futuro. O sea, en pocas palabras, se trata de reducir las vulnerabilidades para mitigar los efectos de las amenazas que pueden ocurrir. Este es un enfoque preventivo. Es de suma importancia considerarlo ante todo tipo de proyectos, ya sea actuales o proyectos nuevos. Por ello que últimamente en muchos de los proyectos que se están llevando a cabo de construcción, de infraestructura, así como, digamos, para la construcción de trenes, etcétera, se tienen que generar estudios de riesgos por amenazas naturales. Entonces, es muy importante considerar los resultados de estos estudios para poder tomar acciones de mitigación y prevención. Por último, tenemos la gestión local del riesgo, que ese es el proceso en el que una comunidad toma conciencia de un riesgo que le amenaza. Lo entiende, lo analiza y busca opciones para poder enfrentarlo con estrategias claras. Por ejemplo, que una comunidad en la playa debe tener un registro ordenado de todas las amenazas y peligros que pueden experimentar para tomar decisiones, también para tomar acciones y para poder usar recursos para construir una comunidad más segura. Entonces, es importante
que estas personas tengan conciencia de qué es lo que se debe de hacer en caso de alguna amenaza. Por ejemplo, si hay algún terremoto que puede generar un tsunami en la costa, ellos también tienen que estar preparados para ese tipo de cosas, tienen que tener un plan de contingencia ante estos eventos. O sea, si ocurre un terremoto, ellos tienen que estar preparados para poder evacuar. También pueden estar preparados para poder visualizar el comportamiento del mar, porque tiene un comportamiento específico cuando va a haber un tsunami. Entonces, para ellos estar preparados, ellos tienen que estar muy conscientes de este tipo de eventos. Ahora bien, como país, nosotros tenemos el Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Este está regulado por la Constitución de la República, Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Ley de Creación del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres, que se la voy a mencionar más adelante, la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad, la Ley de Medio Ambiente, la Política de Medio Ambiente y el Plan Nacional de Cambio Climático de El Salvador y el Código de Salud. Este plan establece diferentes comisiones técnicas sectoriales para cuando existan eventos de desastre. O sea, está la Comisión Técnica Científica, la Comisión de Seguridad, la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos. Esta comisión que les acabo de mencionar de Infraestructura y Servicios Básicos es la que se encarga de ir a hacer evaluaciones, en caso de un terremoto, ir a hacer evaluaciones posterior al sismo. O sea, esta comisión va a estar encargada de ir a ver los edificios y decir, ok, este edificio está dañado, este edificio se puede utilizar, este edificio no, etc. También está en la comisión de los albergues, que es muy importante para sismos, para huracanes. La comisión de servicios de emergencia, la comisión de salud, de logística y de asistencia internacional humanitaria. Y también este plan nacional establece diferentes niveles de alerta, que son verde, amarilla, naranja y roja. La alerta verde es la que se declara cuando se tiene la presencia de un fenómeno natural que se puede percibir como amenaza, que por sus características se percibe como amenaza. Entonces ya se comienzan a considerar ciertas medidas de protección determinadas y específicas. Con la alerta amarilla se declara cuando se manifiesta que se ha desarrollado una amenaza en la cual la afectación al país puede ser puede aumentarse en un 50%. O también esta puede ser generada por una situación asociada al ser humano, logrando dar un mayor grado de certeza del peligro que pueda existir. La alerta naranja se activa cuando el riesgo se intensifica. Es muy común ver en las temporadas de lluvia que dicen estos municipios están en alerta amarilla, estos en alerta naranja y estos en alerta roja. Estos son niveles de alerta que les estoy explicando, los que nosotros solemos escuchar en tiempos en la época lluviosa. Y tenemos también la alerta roja, que se activa cuando la magnitud del evento ha logrado impactar de manera severa hasta producir una situación de desastre. Ahora bien, les voy a hablar un poco sobre la Política Nacional de Protección Civil. Esta política es una estrategia que nos señala el camino que tenemos que seguir para poder prevenir o evitar desastres. Y si llega a ocurrir un desastre, esta nos sirve para que sepamos cómo enfrentarlo de manera organizada y eficiente. Su objetivo es analizar todos los entornos y situaciones que generan riesgo para corregir las causas básicas de los mismos y así poder evitar desastres. En este documento se establecen todas las acciones que son necesarias para fortalecer la protección civil, disminuir los riesgos, reducir vulnerabilidad, mitigación, protección de la infraestructura, también el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Este documento está basado en otros documentos. A nivel mundial tenemos el marco de Sendai, que es de Japón, para la reducción de riesgo de desastres, que es del 2015 al 2030,
y se establece directrices para todos los países. O sea, no es solo para Japón, sino que esto es algo que se tiene que aplicar a nivel mundial. O sea, es un documento aplicable en todos los países. También tenemos que la política nacional está basada en otro documento que sí ya es a nivel regional, que se llama Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres del 2010, y está orientada de una manera más puntual a los gobiernos centroamericanos según la realidad de cada país. Con estos dos documentos nace nuestra Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres, que se creó en el 2018. Es la que está vigente ahorita. Los ejes de la política son 4. Mejorar la comprensión del riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza de riesgo de desastres, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y aumentar la preparación para la atención de los desastres. Y se establece un plan que es prevención, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. En el caso de prevención, como ya les mencionaba, son las actividades que son previstas, son actividades que se generan previamente a los desastres, o sea, son previas a la ocurrencia de un evento o incidente adverso, para poder nosotros evitarlo o suprimirlo definitivamente, o mejor dicho, mitigarlo, porque es muy difícil suprimirlo o evitarlo. Bueno, tiene como finalidad esta parte del plan reducir al máximo los efectos o impactos negativos. En este hay diferentes puntos que son la prevención en sí, que se refiere a la supresión, pero que es muy difícil. La mitigación, que es para reducir, o también se puede decir como aminorar el riesgo, porque es imposible evitar su ocurrencia. La preparación también es otro punto fundamental en la prevención, que sirve para organizar medidas y procedimientos de respuesta que puede traer consigo una reducción de pérdidas y daños. Y la alerta, que es el sistema con el cual se puede notificar formalmente la presencia inminente de un peligro, que era lo que les estaba mostrando aquí, los niveles de alerta. La siguiente parte del plan es la respuesta, que esta corresponde a las actividades propias de atención y control del evento destructivo. O sea, estas actividades se llevan a cabo inmediatamente ha iniciado el evento o incidente, y su objetivo principal es salvar vidas. Y también otro de los objetivos, o sea, el principal es salvar vidas, pero tiene otros objetivos también, que uno puede ser reducir el impacto en la comunidad afectada o disminuir las pérdidas económicas o sociales. Y estos dos últimos pasos del plan o etapas del plan, rehabilitación y reconstrucción, están englobadas en algo que se llama recuperación, que son las actividades destinadas a recuperar en una primera etapa las condiciones básicas de vida, y en una segunda etapa se puede decir volver al estado de desarrollo previo. Si es posible, también superar este nivel, pero muchas veces, en el caso de los terremotos, es muy difícil esto a corto plazo. O sea, porque, como les mencionaba, un terremoto nos puede hacer retroceder muchísimos años en cuanto al desarrollo. Entonces, esto de recuperación es para poder retomar las actividades de la manera más rápida posible y poder regresar al estado en el que estábamos en cuanto a desarrollo o superarlo. Entonces, la rehabilitación, como les mencionaba al principio de la presentación, es algo a corto plazo, son medidas a corto plazo. Rehabilitación de servicios básicos, de agua, energía, etcétera. E inicio de la reparación del daño físico, social y económico. Y la reconstrucción ya es algo a mediano y largo plazo. O sea, la reconstrucción, reparación, y también puede ser reemplazo de infraestructura, infraestructura dañada, perdón. Y restauración o también puede ser perfeccionamiento de sistemas de producción. Entonces, es muy importante
todo esto de la gestión integral de riesgos por desastres naturales, porque con ello nosotros podemos estar mejor preparados como país ante los efectos de los desastres. Yo últimamente he estado pensando mucho que realmente todavía no estamos del todo preparados para los efectos de un terremoto, que para mí es el fenómeno más destructivo y que más daños nos puede ocasionar. Entonces es muy importante empezar a tomar acciones como país, empezar a cambiar las políticas, empezar a tomar medidas de prevención, porque si bien es muy importante el enfoque reactivo, o sea, la gestión de riesgo, la gestión integral de riesgos con el enfoque reactivo, es muy importante, pero no tenemos que esperar a que ocurra un riesgo para poder reaccionar. O sea, no tenemos que esperar a que ocurra o que ocurra un desastre para poder tomar acción, sino que la acción tiene que ser desde antes. Siempre tenemos que tener un enfoque preventivo. Hay diferentes planes de contingencia a nivel nacional, estos los ha creado Protección Civil. Sería muy bueno que si pueden les echaran un vistazo, o sea, son planes de qué hacer en caso de terremotos, en caso de erupciones volcánicas, qué medidas hay que tomar para poder mitigar o para poder reaccionar ante tsunamis, planes de manejo de fuego, también hay planes municipales, también plan invernal para casos bueno, para la época lluviosa, es muy importante. Entonces, estos documentos son productos esenciales para poder tener una mejor respuesta ante los desastres naturales. Con esto he finalizado la presentación, así que si tienen alguna pregunta, estoy en toda disposición para responderla. Muchas gracias. Buenas. Pueden hacerle las preguntas respectivas a la maestra o escribirlas en el chat. Nadie quiere consultar, por ejemplo, que es importante, ¿verdad, maestra? La aplicación, bueno, aquí hay de todas las ingenierías, ¿verdad? Representación, y qué importante es que desde sus campos laborales o de los proyectos en los que vayan a trabajar o en algún momento sus empresas, considerar, ¿verdad?, toda esta parte de la prevención de riesgos. Como se decía, sí, porque de por sí las industrias, ¿verdad?, bueno, no quieren perder, y entonces de ahí también la importancia de tener este tipo de programas. Así es. Melvin levantó la mano. Sí, buenas tardes, ingeniera. Muchas gracias por compartir esta información tan importante con nosotros. Y solamente tenía así como una consulta, pero más como su opinión. Que, ¿sí? ¿Por qué si hay zonas que son bastante vulnerables en cuanto a inundaciones, se permite que se construyan viviendas en esa zona? Es debido a una mala planificación. Es mala planificación. Este tipo de cosas creo que ya van a estar siendo reguladas por las instituciones correspondientes, pero sí, todo eso es debido a una mala planificación. Igual, bueno, muchas de las inundaciones que se dan también se dan por el colapso de los sistemas de drenaje, por falta de capacidad hidráulica y también por la acción humana, que nosotros botamos basura en todas partes. Entonces nosotros ocasionamos que todas las tuberías se tapen y que sean zonas mucho más propensas a inundaciones. Pero en el caso de construcciones que están en los bordes de los ríos y todo eso, es debido a una muy mala planificación. Pero todo ese tipo de cosas ya se está intentando regular en
las nuevas normativas que se van a sacar, en los nuevos documentos que se van a implementar y políticas. Esto de la gestión integral de riesgos, siento que antes no se le daba mucha importancia, no se le daba la importancia que merecía. Ahora sí ya se le está dando mucha más importancia, entonces esperemos que en unos cuantos años tengamos todavía menos riesgo del que ya tenemos para cualquier tipo de eventos. Muchas gracias, ingeniera. Pueden poner su pregunta en el chat y si no hay consultas o comentarios. Bueno, si no hay, agradecemos, maestra Mónica, por su valioso tiempo, por su valioso aporte. Y bueno, sí hay acá unos comentarios. Dice, en los desastres más significativos en el país, en específico en el del año 1986, ya existía un plan de contingencia que pudo haber minorizado ciertos aspectos del desastre. Bueno, en ese desastre que fue el terremoto, todavía no se consideraban estos planes y para el diseño de la infraestructura, o sea, para el diseño de todas las edificaciones, no se tenía una norma sísmica como la que se tiene ahora. O sea, la que tenemos ahorita es bastante desactualizada, es del 94. Pero antes de eso no se hacían diseños sismoresistentes. Entonces, eso influyó mucho en que las estructuras no tuvieran la capacidad de soportar todas esas cargas sísmicas, todas las aceleraciones provocadas por los sismos, y por ello es que hubo demasiados colapsos. Entonces, pudo haber minorizado el riesgo el hecho de considerar en el diseño normativas sísmicas, que en ese tiempo no teníamos como país. O sea, sí teníamos, pero no estaban bien desarrolladas. No consideraban los sismos. Y otro aspecto es lo del efecto de sitio, que es cómo responde el suelo justo en la zona donde se generó mayor desastre, y eso es algo muy difícil de poder mejorar, debido a que, como les mencionaba, por la caldera de Ilopango, nosotros estamos en un ambiente, el área metropolitana, con nosotros me refiero al área metropolitana de San Salvador, estamos en un ambiente volcánico, estamos sobre cenizas volcánicas, por lo que los efectos son mayores. Y para poder mejorar esos aspectos solo es con diseñando estructuras que soporten los tipos de aceleraciones que se va a experimentar, porque de que los movimientos van a ser más fuertes, van a ser mucho más fuertes. Está en nosotros poder diseñar estructuras que puedan resistir estos movimientos más fuertes. Acá solo hay un comentario de Diana. Por mi parte, todo bien. Gracias por la excelente ponencia. Y pregunta Diana Elsie Vázquez, la gestión de riesgos de desastres, ¿cómo se evidenciaría en la planeación de la producción? Esto sería más que todo para que no se vea interrumpida ante los desastres. O sea, para que la producción de X cosa no se vea interrumpida ante un terremoto, ante los efectos del huracán, es que hay que hacer esta gestión de riesgos. O sea, para que nosotros no nos veamos tan afectados y podamos continuar desarrollando nuestras actividades de manera normal. O sea, son únicamente es para prevenir, para mitigar los efectos, para no interrumpir el desarrollo del país. Bueno, gracias. Hoy sí, maestra, por el espacio. Aquí dice muy interesante exposición. Muchas gracias. Se le hará llegar un diploma de reconocimiento, ¿verdad? Por su ponencia. Esperamos que no sea la última vez, porque estamos acá haciendo siempre una serie de actividades para los estudiantes
Y también cada cierre de ciclo se hacen este tipo de webinars, entonces esperamos pues tenerla ahí siempre en lo que se pueda, ¿verdad? Esas actividades. Con mucho gusto. Gracias a cada uno de ustedes. También, por favor, dejar la asistencia para efectos del diploma. Gracias. Entonces,